Hola, muy buenos días. Hemos terminado el tiempo de oramos con vos y ahora seguimos abriendo la Biblia y en estos días en el Evangelio de Mateo. Evangelio que, bueno, como vamos diciendo, como vamos descubriendo, tiene muchos detalles, muchas situaciones, no completas, pero comienzo, introducción, que nos han hecho pararnos y pensar y tratar de imaginar lo que no cuenta, lo que pudo haber pasado. Bueno, llegamos al capítulo 14. Y el capítulo 14 tiene algunos de los grandes hechos que hizo Jesús, pero tiene también uno de los momentos más dolorosos del Evangelio. Mateo lo cuenta, no, sí, Mateo y Marcos lo cuentan, pero Mateo lo cuenta con detalle y eso nos va a hacer mirar un poquito la historia del Imperio Romano y todas las cosas que sucedieron en él. Se trata de Juan el Bautista. Capítulo 14 empieza diciendo: en aquel tiempo Herodes el tetrarca se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes: ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. Estos dos primeros versículos son para empezar a pensar y empezar a buscar a ver qué podemos entender. Acá nos aparece Herodes el tetrarca. Y el primer dato que me sorprendió es que este romano, hijo de Herodes el Grande, el Herodes que estaba en el tiempo que nació Jesús, pero este hijo de Herodes el Grande hasta creía que Juan el Bautista debe haber sabido, haberlo conocido, que Juan el Bautista había hecho cosas muy especiales y él no había hecho milagros, pero había sido un predicador al que la gente seguía a ser bautizada al Jordán. Pero cuando los sirvientes le empezaron a contar de Jesús, entonces ahí empezó a mostrar otra creencia, que creía en la resurrección, diciendo: ese Jesús, ese Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. Es una pequeña ventanita antes del suceso que tenemos que conocer, pero me sorprendió. Es decir, nosotros leemos todo el ministerio de Jesús y leemos todo lo que ha sucedido, por lo menos en los evangelios, dentro del territorio israelí. Judea y la provincia del norte, la provincia de Galilea especialmente, y de pasadita Jesús por Samaria, la que estaba en el medio. Pero esto es lo que pasaba en un momento, pero ahora viene el relato que había de lo que pasó quizás unos días después. Solamente Mateo cuenta: en aquel tiempo Herodes el tetrarca se enteró de que Jesús hacía milagros. Pero en el versículo 3 nos enteramos bien de la historia. En efecto, Herodes había arrestado a Juan. De manera que comienza con un momento posterior y ahora vuelve atrás a contarnos la historia. Había arrestado a Juan, lo había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Y acá me puse a buscar porque las Biblias de estudio suelen tener, entre otras cosas, toda la historia de los emperadores romanos del tiempo de Jesús y del tiempo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces acá resulta que, y nos aparece, lo vuelvo a leer: Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Y entonces, si me puse a buscar, esta Herodías era nieta de Herodes el Grande y se había casado con su tío Herodes Felipe. Viviendo en Roma, tuvo a su hija,
que sabemos que se llamaba Salomé. No lo dice la Biblia, pero sí está en el libro de Flavio Josefo, Tito Flavio Josefo. El más importante, quizás el primero de los historiadores judeo-cristianos. Nació en el año 39. Y él relató la vida de judías, era hijo de un sacerdote. Su mujer no era judía, no me acuerdo, pero bueno, él se puso a investigar y entre otras cosas menciona con esta historia de los Herodes que Herodes Felipe había estado casado con Herodías y había tenido una hija llamada Salomé. Entonces, dice el versículo 4, es que Juan había estado diciéndole, la ley te prohíbe tenerla por esposa. Entonces resulta que Herodías había dejado a Herodes Felipe, su primer marido, y se había ido con el otro hermano, de que al principio se lo llama Herodes el tetrarca, pero era Herodes Antipas, que el nombre Antipas no aparece en la Biblia, pero sí en la historia. Así que Juan el Bautista, como judío, todo esto sucedía en Judea porque Herodes el tetrarca era el encargado, no está bien encargado, pero era aquel que en el Imperio Romano tenía a su cargo, se llamaba el tetrarca porque cada uno tenía 4, no sé si provincias o sectores, y entonces este Herodes el tetrarca, o sea, Herodes Antipas, estaba a cargo de Galilea y Perea. Si no me acuerdo mal, Perea estaba del otro lado del Jordán, muy cerquita. Jesús andaba por Perea también. Entonces, estamos hablando de Herodes Antipas y Juan había estado diciéndolo, la ley te prohíbe tenerla por esposa, porque era la esposa de su hermano, primeramente. Por supuesto que Herodías había cambiado de marido. Herodes quería matarlo, porque estaba acusándolo y es posible que esto es algo que no sabemos mucho de Juan el Bautista, hasta qué punto estuvo en relación con la corte del gobernante. Muchas veces en el libro de los Hechos también se los llama reyes, pero eran estos descendientes de Herodes el Grande que el Imperio Romano les había dado estar a cargo de las distintas provincias romanas. Las provincias romanas que estaban en el Asia Menor son las que conocemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero el asunto es que en algún momento, y no tenemos más que el relato de Mateo y Marcos también, ni Lucas ni Juan lo comentan, está toda esta historia alrededor de Herodías, que se había casado, digamos, en segundas nupcias con su cuñado. Herodes quería matarlo, este era Herodes Antipas, pero le tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, digamos que Salomé era el nombre que nos dice Flavio Josefo, bailó delante de todos y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Muy peligroso hacer eso. Se supone que Salomé era joven, graciosa. En la literatura se la ha pintado como sumamente sensual y que el baile que bailó, hay hasta una ópera que se llama Salomé y un texto que escribió Oscar Wilde, no, era Oscar Wilde, el inglés, sobre esta historia de Salomé. Pero en la Biblia solamente tenemos que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, Herodías, le pidió, dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición y mandó decapitar a Juan en la cárcel.
Llevaron la cabeza en una bandeja. Y la nota de mi Biblia dice, una bandeja era una bandeja de madera en la que se presentaba la carne en las comidas. De manera que ningún acto de compasión de nada, solamente complacer a Herodías. Llevaron la cabeza en una bandeja, se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Hasta ahí el espantoso relato. Dice que luego llegaron los discípulos de Juan, que se habrán enterado rápidamente, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. De manera que el gran Juan el Bautista fue sepultado silenciosamente por sus discípulos. Después fueron y avisaron a Jesús. Me di cuenta que es tan fuerte el episodio que recién ahora presté atención. Los discípulos de Juan y fueron a buscar a Jesús y a contarle. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Es todo lo que tenemos. Por eso hoy le pusimos de título El dolor de Jesús. Lo que debe haber sido para Jesús, Dios y a la vez totalmente hombre. El dolor no dice que estuvo orando al Padre, pero seguramente estuvo orando al Padre, como sucede cuando algo inaudito, imposible. Y yo me preguntaba, ¿le habrá dicho al Señor por qué lo permitiste? No sabemos nada. Pero sí todo el marco de esto. No creo que haya en otro lugar que diga que Jesús anduvo solo en una barca, sería en el mar de Galilea. Todas las otras veces fueron ministerio, ir enseñando a sus discípulos, volviendo de algún lado. En este momento, Jesús solo en una barca y en un lugar solitario. De manera que seguramente, como Dios nos dice en los salmos, en los profetas, en las mismas palabras de Jesús que leímos en el capítulo 11, el Señor lo debe haber confortado, consolado, y también él habría entendido que ese era el mundo en el cual vivíamos. Ese era el mundo al cual habría que redimir. Por eso el apóstol Pablo tenía en su mente, después de todo lo que evangelizó, ir a Roma, porque tenía que ir al corazón del Imperio Romano. Bueno, hasta acá lo que sale, porque ahora vienen 2 episodios muy lindos, muy interesantes. Resulta que las multitudes que andaban siempre detrás de Jesús se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Imaginémoslo corriendo al lado del mar de Galilea o en algún recodo, en algún lado, viendo que allá lejos se veía la barca en la que andaba Jesús. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Creo que esta es la demostración de que Jesús no vino lleno de enojo, de furia. Lo primero que hizo fue ver a la gente que estaba necesitada, y esa frase de Mateo, tuvo compasión de ellos, y podía haber dicho, tengo que hacer otra cosa. No, sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, no sabemos, pero evidentemente todo esto pasó durante el día, al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde, despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. De manera que este es el marco, el entorno del grandioso hecho que iba a suceder, pero que tiene todo ese trasfondo del día anterior. No tienen que irse, contestó Jesús, denle ustedes mismos de comer.
los miembros de la Iglesia del Centro y los que escuchan eh, los videos de los cultos de la Iglesia habrán prestado atención a este hecho que fue la base del mensaje del domingo pasado. Jesús les dice, o sea, yo me había quedado enganchada con el dolor de Jesús. Sanó gente, tuvo compasión y ahora está solucionando un problema tremendo. Cantidades de gente muerta de hambre. No tienen que irse, denle ustedes mismos de comer. Ellos objetaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados, tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, los bendijo. Lástima que no tenemos la oración de Jesús, quizás fue muy breve, pero Jesús primero era la bendición y la gratitud a Dios. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. 12.000 personas habría. ¿Cuánto pan debe haber comido? Pero comieron hasta quedar satisfechos y recogieron 12 canastas. Hay un montón de palabra acá que si me quedo con este, es como un cuentito que leen los niños, pero si me quedo con todo el significado, vayamos a mirar el mensaje del domingo pasado. Algo interesante que encontré es que hasta la mitad del capítulo 14, la mayoría de las citas, de los acontecimientos que cuenta Mateo, están en Marcos, también en Lucas, a veces en Marcos solo, está en Marcos solo la muerte de Juan el Bautista. Pero acá, este hecho y el que sigue también los cuenta Juan. Vamos a leer el otro y después les voy a decir lo que descubrí que podía ser la razón por la cual Juan toma también estos hechos tan importantes. Enseguida, Mateo, que siempre nos va dando la conexión, el conector para... Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Tengo algo anotado acá que me acordé, pero ¿cómo en el capítulo 8 había pasado algo así? Que Jesús estaba en la barca y que había soplado un viento. Bueno, vamos a leerlo acá y después buscamos el otro hecho. Entonces, los discípulos subieron a la barca y se le adelantaron al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Es la primera vez que Mateo habla de que Jesús fue a orar. La otra vez en Getsemaní, y nada más, en ningún otro momento. Ahora, seguramente cuando se quedó solo en la barca, por supuesto que había orado, pero acá, evidentemente, para los discípulos, al ver que los mandó a ellos en la barca y que él se fue nuevamente a orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Tremendo. Si Jesús tantas veces apareció en el Evangelio de Mateo, que ya lo leímos hace un tiempo, se enojaba.
todavía no lo conocían, todavía no sabían de lo que Jesús era capaz, como para pensar que era un fantasma. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Paro en el 27 y fui a mirar, pero en el capítulo 8 estaba también otro pasaje con una tormenta y con... Pero claro, era otro que sucedió que dice, se levantó en el lago una tormenta. Jesús iba con ellos, estaba dentro de la barca. Tan fuerte que las olas inundaban la barca, Jesús estaba dormido. El otro episodio era distinto, pero fueron dos episodios muy fuertes. Pensemos en los discípulos, no en Jesús. Él no tenía ningún problema en dominar la tormenta, en caminar sobre las aguas. Pero esta primera vez los discípulos fueron a despertarlo, Señor, sálvanos que nos vamos a ahogar. Jesús les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Y cuando Jesús paró los vientos, reprendió los vientos y las olas, los discípulos decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? En esta segunda vez, Jesús aparece caminando sobre el agua. Ya le habían visto hacer tantas cosas, quizás nunca caminar sobre el agua. La vez anterior estaba con ellos. Pero aparte, en esta situación, Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y acá aparece Pedro, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y pensaba, quizás Jesús se sintió complacido de pensar que Pedro, el más audaz, decidido, temperamental de todos, se animaba a probar que él también podía. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? A los otros, a todos, Pedro y los otros, también les dijo hombres de poca fe. Yo estoy segura que después de estos episodios Jesús hablaba con ellos. Jesús les explicaba lo que significaba tener fe en Él, creer en el poder que Él tenía. Cada vez que decía que Él hacía las obras que hace el Padre, ellos creían en el Dios del Antiguo Testamento y debían entender que Jesús podía hacer todas esas cosas. 2 veces entonces Jesús les dijo, hombres de poca fe. Y acá la respuesta fue diferente. Ya algo más habían aprendido. Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pareciera como si ahí realmente habían creído. Estos dos episodios, el de que Jesús alimentó a los 5.000 y Jesús caminó sobre el agua, los dos los cuenta Mateo, el apóstol Juan, en ese evangelio donde no cuenta tantos hechos de Jesús, sino muy poquitos seleccionados. Pero estos dos, me pregunté entonces, ¿por qué? Es que después de estos sucesos, que los había, no el de caminar sobre el agua era para los discípulos. Ellos tenían que aprender su poder. Pero lo de alimentación a los 5.000, después de eso, Jesús dio ese extraordinario discurso, predicación, yo soy el pan de vida. Esas predicaciones no las registró Mateo. Y Juan escribió muchos años después. Pero Mateo, lo que creo entender, él quería mostrar el poder de Jesús.
y la compasión de Jesús hacia los discípulos primero y después hacia toda la gente que lo seguía y que iba detrás de él y que corría al lado del mar de Galilea a ver cuándo iba a bajar para que siguiera haciendo milagros. Qué bueno es cuando vamos descubriendo con la lectura cuidadosa eh, los, los trasfondos de los evangelios. Los cuatro tienen muchas cosas parecidas, pero sin embargo son muy distintos. Y Mateo quería que los judíos conocieran a Jesús como el Mesías proclamado desde el Antiguo Testamento y vieran todas las cosas que ellos hicieron. Algunos de los estudiosos dicen que alrededor del año 50 Mateo lo escribió, pero otros que no, que fue después del 60, de manera que ya había pasado mucho tiempo. Era necesario que la gente conociera quién fue Jesús. Bueno, empezamos un poquitito nomás a leer el capítulo 15, porque el 14 nos ocupó todo el tiempo, porque era tan importante ir al fondo y entenderlo, ¿no? El título quedó El dolor de Jesús. Supongo que después, cuando Jesús hizo ese acto de alimentar a los 5.000 y que estaban agradecidos y que lo habrán bendecido, y los discípulos que lo adoraron y le dijeron que verdaderamente creían, esos dos hechos fueron importantes, me atrevo a decir sanadores para él, que había tenido ese dolor tan grande por la injusticia inhumana, salvaje de las tiranías del Imperio Romano, que eran capaces de matar a un hombre amado por toda la gente, eh, por una culpa de Herodías y por no haber tenido coraje Herodes de decir eso, yo no lo puedo hacer aunque lo haya prometido. Bueno, empezamos nomás porque cambia totalmente. Ahora, desde el capítulo 15, Jesús empieza a palpar la oposición que lo esperaba. Dice que se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. De manera que ya todo lo que Jesús estaba haciendo en Galilea y en toda su zona ya llegaba a inquietar a los que estaban en la ciudad capital. Y le preguntaron, miren la pregunta, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Y saben, el rito de lavarse las manos no estaba en la ley que el Señor le dio a Moisés. Los judíos han sido escritores y durante todo el tiempo, incluso del Antiguo Testamento y en el tiempo neotestamentario, esos 400 años en que no tenemos registrado textos bíblicos, se escribían muchas cosas a partir de la ley. He leído que algunas narraciones del Antiguo Testamento estaban siendo completadas con estos eruditos y maestros que escribían y que eran muy, muy bien recibidos. Ahora ellos tenían que primero conocer el Antiguo Testamento bien. Después, si querían, seguir agregando cosas de sabiduría. Ahora, esto que le vienen a decir, que el rito que había que cumplir primero antes de comer era lavarse las manos, eso no está en el Antiguo Testamento. Eso está sí en nuevas leyes y normas y mandatos y mandamientos, de la que eran tan afectos y por eso no pudieron reconocer que había llegado el Mesías. La escena esta, y nos quedamos acá porque Jesús les dio una respuesta que es como para analizarla y les empezó a tirar otra vez textos del Antiguo Testamento. Desde Jerusalén, una comitiva llegando a cuestionarlo a Jesús por el lavado de manos, que no estaba en la ley que el Señor les había dado con los 10 mandamientos.
Bien, pensando en Jesús a la noche cuando había terminado un día, otro motivo más para que sintiera qué duro era hacer que los hombres pudieran conocerlo. Vengo a nuestro tiempo, ¿no? Con todas las cosas que pasan en las cuales vemos como el cristianismo dejado de lado, borrado, también motivo de bromas y de parodias, de manera que el Señor también debe entendernos a los cristianos cuando sentimos el dolor, pero también la necesidad de predicación más profunda para hacer conocer a Jesús, para que puedan darse cuenta que Dios se encarnó y vino al mundo para salvar al mundo. Muy bien, mañana seguimos con el capítulo 15, que tiene también un montón de cosas interesantes, conversiones, que es lo que quería mostrar Mateo y nos muestra a nosotros también. Cerramos la palabra, que Dios los bendiga ricamente.